Desde que Warren Buffett ha empezado a invertir en acciones en 1965, ha batido el mercado con una media desde 1965 hasta 2021 del 20,1%, mientras que el Standard Poor's 500 durante todo ese periodo ha tenido una media del 10,5%. Esto es un total de retorno del 3.641.613% versus 30.209% del Standard Poor's 500. Pero ¿por qué alguien que ha batido el mercado de una forma tan consistente a lo largo de tanto tiempo siempre recomienda invertir de una forma indexada al Standard Poor's 500? Así que en este vídeo vamos a ver por qué Warren Buffett recomienda esta forma de invertir y cómo obtener el total del retorno del mercado de acciones de Estados Unidos. Probably done more for the American investor than any man in the country. Jack, there he is. En 1974, John Bogle ponía en el mercado el primer instrumento de inversión pasiva, el Vanguard 500 Index Fund, un fondo de inversión pasiva que replicaba el comportamiento del Standard Poor's 500. Bogle creía que la inversión activa, es decir, aquellos fondos de inversión que se dedican al stock picking, o mejor dicho, a escoger acciones y tratar de ver cuáles son las que están infravaloradas para obtener un posterior retorno, creía que la mayoría de los fondos de inversión no superaban el rendimiento que tenía el Standard Poor's 500. Por eso tú como inversor vas a tener un rendimiento superior si te indexas al Standard Poor's 500 que si te pones a invertir en un fondo de inversión activa. Y esto es básicamente por dos razones. La primera es el gran retorno que tuvo a lo largo de la historia el índice Standard Poor's 500. Y esto es evidentemente debido a la calidad de las empresas que lo componen. Y la segunda son las bajas comisiones que tiene un instrumento de inversión pasiva, como puede ser un fondo indexado o un ETF. John Bogle, en su libro, el pequeño libro para invertir con sentido común, que es ese rojo que está por ahí atrás, indicaba que el 89% de los fondos de inversión activa no superaban el rendimiento que tiene el Standard Poor's 500. Vale, Juan, pero una cosa es que John Bogle recomienda esto porque la mayoría de los fondos de inversión no pueden batir al mercado, pero ¿por qué Warren Buffett, que es alguien que ha batido de forma consistente a lo largo de tantos años el mercado, recomienda la inversión pasiva en lugar de escoger acciones? Consider the most important quality for an investment manager. It's a temperamental quality, not an intellectual quality. You need a stable personality. You need a temperament that neither derives great pleasure from being with the crowd or against the crowd. Because this is not a business where you take polls, it's a business where you think. Some people should not own stocks at all because they just get too upset with price fluctuations. Some people are not actually emotionally or psychologically fit to own stocks, but I think more of them would be if you get educated on what you're really buying, which is part of a business. Aquí Warren Buffett, con tener un gran temperamento y ser muy racional, se parece mucho también a lo que indicaba Peter Lynch en Un paso por delante de Wall Street. Si tienes que tener un estómago a prueba de balas para ver cómo una acción de tu cartera puede caer un 30 o 40%. Y tienes que ser muy racional porque tienes que estar muy convencido y haber analizado muy bien ese negocio para que tu impulso primario, por así decirlo, no te lleve a vender por miedo a que sigas perdiendo dinero. Y aquí pueden pasar dos cosas. La primera es que quieras vender por miedo y la segunda es que aguantes y que te hayas equivocado al valorar ese negocio y que ese hold que tan de moda estuvo con GameStop te lleve a perder todo el dinero que has invertido en esa acción. Y la mayoría de nosotros no nos dedicamos a esto, nos dedicamos a otra actividad, que es decir, nuestro trabajo, o nos dedicamos a estudiar o las dos cosas y no tenemos tanto tiempo como para ponernos a analizar este tipo de cosas. Es decir, que hacer stock picking o escoger acciones es algo que requiere tiempo, requiere dedicación y además requiere una gran mentalidad. The nature of index funds is that you are saying, I think America's business is going to do reasonably well over a long period of time, but I don't know enough to pick the winners and I don't know enough to pick the winning times. There's nothing wrong with that. I don't know enough to pick the winning times. Occasionally I think I know enough to pick a winner, but not very often. And I certainly can't pick winners by going down through the whole list and saying this is a winner and this isn't and so on. So the important thing to do, if you have an overall feeling that business is a reasonable place to have your money over a long period of time,
is to invest over a long period of time and not make any bet implicitly by putting a big chunk in at a given time. Aquí Warren Buffett decía que no tienes que tratar de comprar buenas acciones, desechar las malas, ni tratar de batir al mercado. Lo único que tienes que hacer es hacer compras regulares del Standard & Poor's 500 cada X tiempo. Un mes, 2 meses, 15 días, el tiempo que prefieras, pero siempre en el mismo periodo de tiempo. Esto lo que te va a permitir es capturar toda la media del retorno de las acciones del Standard & Poor's 500. Esto es lo que se conoce como Dollar Cost Averaging o DCA. Y es tan importante tener esa planificación que de hecho muchísimos brokers de hoy en día te permiten programarlo para que tú no lo tengas que hacer de forma manual. Chicos, por favor, si os gusta este tipo de contenidos, recuerda que puedes darle like, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayudáis muchísimo. Cuando dicen que el rendimiento del Standard & Poor's 500 es un 10% anual, no significa que si empiezas a invertir hoy, el año que viene vas a tener un 10% más. Significa que la media en el largo plazo, y esto es muy importante, en el largo plazo tiende a ese 10%. Por ejemplo, en 2022 ha tenido una caída de un 22%, pero en 2021 ha tenido una subida del 29%, en 2020 un 16%. Y en el 2008 ha tenido una caída del 39%. Por eso es tan importante lo de hacer el DCA, para ir muestreando en cada X tiempo y tener esa media general que va a tender a ese 10%. Porque, por ejemplo, si cae y tú estás fuera de esa caída, te vas a perder el posterior retorno de capital que va a haber en la posterior recuperación. Por eso, vuelvo a recalcar, es muy importante lo del DCA. Single thing you could have done on March 11th, 1942, when I bought my first stock, was just buy an index fund. Never look at a headline, never think about stocks anymore, just like you would do if you bought a farm. You just buy the farm, let the tenant farmer run it for you. And I pointed out that if you'd put $10,000 in an index fund that reinvested dividends, and I paused for a moment to let the audience try and guess how much it amount to, and it would come to $51 million now. And the only thing you had to really believe in then is that America would win the war and that America would progress as it has ever since 1776, and that American business, if America moved forward, American business would move forward. You didn't have to worry about what stock to buy. You didn't have to worry what day to get in and out. You didn't know the Federal Reserve would exist, whatever it might be. And America works. Si hubiese invertido $10.000 en marzo de 1942 en el Standard & Poor's 500, ahora tendría 51 millones. Lo único que tuve que haber hecho es creer que la economía de Estados Unidos lo iba a hacer bien. Y si la economía lo hace bien, las empresas también. Lo curioso es que para obtener todo ese retorno del 10% no hay que hacer absolutamente nada. No tienes que mirar earnings, no tienes que mirar negocios, no tienes que estudiar negocios, no tienes que hacer absolutamente nada más que esperar. Es decir, que no tienes que invertir tiempo buscando acciones, sino que ese tiempo lo puedes usar para hacer lo que te gusta o, ¿por qué no?, para emprender un negocio que te permita tener ingresos extra y ¿por qué no?, reinvertir esos ingresos extras en el Standard & Poor's 500. Por cierto, si no sabes lo que es el DCA, en este vídeo de aquí explicamos lo que es.